27 minutos pasados del mediodía, vamos nuevamente a la comunicación telefónica, vamos a el testimonio, a la palabra. En esta oportunidad vamos a hablar con el director con el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, aquí en Corrientes, la delegación de este organismo nacional aquí en la provincia de Corrientes. Estamos hablando de el licenciado Atalíba Laprovita. Atalíba, ¿qué tal? Buen día, te saludamos acá desde La Mega, desde nuestro programa La Hora Señalada. Mis compañeros, Diego Cini por un lado, Walter Barberán por el otro, y quien te habla, Jacinto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Por eso digo. ¿Se cayó? Muy bajo. Ah, ahí algo pasa. A ver si... Está abajo, dijo. ¿Ahí nos escuchás? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Alejandro. Muy amable. Atalíba, bueno, te convocamos primeramente por este operativo que tenemos entendido, nos llegaba el resumen, se va a estar trabajando desde la dependencia que te toca administrar hoy, desde Migraciones, con la Embajada Boliviana aquí en la capital y en Santa Lucía. Contanos un poquito en detalle, por favor, en qué consiste este operativo territorial, a quiénes apunta y cuáles serían los beneficios, los objetivos. Sí, particularmente el viernes 29 se va a realizar un operativo en conjunto con el Consulado de Bolivia en la República Argentina, el Consulado General de Bolivia en la Argentina, y que va a consistir básicamente en que en las instalaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, los equipos del Consulado en Argentina, el Consulado de Bolivia en la Argentina, se va a hacer presente, bueno, con todo el equipamiento necesario para regularizar y avanzar en toda la tramitación de documentación de todos aquellos ciudadanos bolivianos que necesiten resolver este tipo de cuestiones en su país de origen. Atento a que muchas veces no pueden avanzar con sus residencias en la Argentina como consecuencia de no tener o haber vencido alguna de la documentación en este caso particular de Bolivia. Bueno, siempre venimos haciendo este tipo de operativos en conjunto con otros consulados, recientemente lo hicimos con el de Colombia también. Por lo tanto, bueno, estos operativos sirven para que, bueno, la población de origen extranjero, los migrantes en nuestra región puedan acceder también a muchos derechos que Argentina, en el marco no solamente de los convenios internacionales, sino de nuestra misma Constitución Nacional, asegura a los ciudadanos extranjeros en nuestro país. El viernes aquí en Corrientes Capital, pero el sábado en Santa Lucía también, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? Es lo mismo, con la diferencia en que, bueno, en el caso de Corrientes lo hacemos en las instalaciones de la Delegación Corrientes de la Dirección de Migraciones, y el 30 se hace en el Centro Integrador Comunitario, que fue facilitado por el intendente Norberto Villordo, sí, para realizar esta actividad. No te olvides, Jacinto, de que en Santa Lucía existe una gran comunidad de origen boliviano, que justamente muchos de ellos trabajando en el sector hortícola, la gran mayoría de estas familias trabajando en el sector hortícola. ¿De qué números hablamos estimativamente cuando hablamos de la comunidad boliviana aquí en la provincia de Corrientes? En Capital estamos hablando de aproximadamente 250 familias. Pueden ser un poco más, inclusive no me animo a asegurar este dato, porque muchas veces esto cambia de manera periódica, teniendo en cuenta que el flujo migratorio por ahí nosotros no lo podemos prever. Lo mismo que en Santa Lucía. Santa Lucía sí tiene una fuerte presencia con más de 450 familias, pero también en franco crecimiento, teniendo en cuenta la actividad económica en Argentina muy vinculada con este sector y con servicios, no solamente con este sector productivo, sino en el resto de la provincia, no solamente de Corrientes, sino también en el Chaco, vinculado a la prestación de servicios comerciales de todo tipo, ¿no?
¿Qué tal, Ataliba? Buen día, ¿cómo te va? Walter te saluda. Indudablemente. Hola, Walter. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda? Indudablemente que hay una cuestión productiva que íntimamente relacionada con los hermanos bolivianos, sabemos de eso, pero también hay otros colectivos, permitime el término, en el sentido de muchos chicos y chicas, estudiantes, que vienen a estudiar precisamente a la Argentina y fundamentalmente a la Universidad Nacional del Nordeste o a estas dos grandes metrópolis como son también la ciudad de Resistencia. ¿Qué tratamiento tienen estos hermanos bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos que vienen, digamos, a estudiar aquí en la Argentina, teniendo en cuenta, no me gusta la palabra gratis, digamos, el acceso, el derecho que tienen a las universidades estos hermanos latinoamericanos? Sí, está bueno lo que estás diciendo, pero además sirve para hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, y antes de responder directamente tu pregunta, Walter, por ahí desmitificar la idea de que nuestra universidad está llena de extranjeros, aprovechando la gratuidad de la enseñanza. En la Universidad Argentina, el número de estudiantes de origen extranjeros en carreras de grado no supera el 5% del total de la población estudiantil. Esto un poco para desmitificar lo que en algún momento alguna candidata a presidenta en concreto lo planteaba, que superaba inclusive el 50%, y creo que después tuvo que salir a desdecirse. Esto me parece importante a los fines de poder desmitificar esta idea de que los estudiantes extranjeros copan nuestras universidades. Esto no es así. En segundo lugar, es interesante entendiendo que muchos ciudadanos de otros países que vienen a estudiar a la Argentina no solamente lo hacen aprovechando esta política que en la República Argentina sobre la gratuidad y la accesibilidad a la educación de nivel superior, sino también entender de que muchos de estos estudiantes vienen por cooperación internacional, convenios internacionales, becas de los países de origen, e inclusive becas de sus propios, de algunos institutos de investigaciones en los países de origen, con convenios con la República Argentina. Y para eso la Dirección de Migraciones tiene una política específica para atender a la radicación de estudiantes universitarios, y en esto, también viene trabajando la Universidad del Nordeste, como así también todas las universidades, teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Migraciones ha informado a las universidades sobre esta política de radicación específica que tienen para los estudiantes que vienen de otros países. No me quiero quedar vienen atraídos justamente por la calidad académica de nuestras universidades, nuestra Universidad Nacional del Nordeste, y están insertos en muchísimas carreras, tanto abogacía, como medicina, como bioquímica, ingeniería, arquitectura, la UTN, económicas. Así es. Exactamente. Así es. Es decir, tenemos una variedad de facultades que atraen, obviamente por su calidad, a ciudadanos extranjeros en nuestro país. Para cerrar la idea, esto que decís vos, Ataliba, y lo recíproco de la cooperación con países hermanos como Paraguay, como Bolivia, muchos venezolanos también en este último tiempo, hermanos de Brasil también en cooperación técnica, académica, ¿no sé? Nosotros tenemos una gran comunidad de estudiantes brasileros en la zona de la costa del Uruguay, con la presencia de la universidad de la Facultad de Medicina, Barceló, con miras también a hacer ampliaciones de carreras universitarias, inclusive por parte de la gestión misma del intendente Ascúa en Paso de los Libres, para la posibilidad de abrir una universidad que permita a los estudiantes del sur de la provincia tener este vínculo también con estudiantes y docentes del Brasil. No te olvides que nosotros a esto lo tenemos que pensar como una microrregión, ya no solamente en términos provinciales, sino también en el ámbito en el cual estamos insertos. Nosotros tenemos vínculos muy fuertes en la costa del Uruguay con el Brasil, a través de Uruguayana y Borja,
y obviamente el Paraguay todo el tiempo a partir de las distintas actividades que en forma permanente, y hablando en términos académicos, algunos académicos de la Universidad Nacional Nordeste que vienen trabajando con universidades en Asunción del Paraguay. Ataliba, vuelvo un ratito al abordaje territorial de este 29 y 30, tanto en Corrientes como en Santa Lucía. ¿Cuáles son los principales trámites que se van a poder realizar? De parte del Consulado de Bolivia, los principales trámites son todas aquellas cuestiones vinculadas con los vencimientos de documentación que los ciudadanos bolivianos puedan tener, de su documentación de su país de origen, cédulas, de pasaportes, etcétera. Así también los certificados de distintos tipos, certificados de nacimiento, de matrimonio o uniones convivenciales que pudieran haberse gestionado en este caso en Bolivia. Así también certificados de buena conducta o antecedentes tanto penales o policiales que pues, se puedan requerir, y que esto es obviamente una incumbencia solamente de las autoridades o de los consulados embajadas de cada uno de los países de origen, en este caso de Bolivia. Y de parte de la Dirección de Migraciones, bueno, aprovechar estas posibilidades de tener a los consulados muy cerca y poder conocer cuáles son las situaciones, si bien la conocemos a las situaciones de residencia de cada uno de los extranjeros que han tramitado su residencia en Argentina, pero sí fundamentalmente conocer o brindar información sobre la residencia, sobre las novedades que pueden existir en este sentido y sobre todo trabajar con aquellos ciudadanos, en este caso de Bolivia, que puedan tener algún inconveniente específico en sus trámites de residencia en Argentina. Creo que se abordó casi todos los aspectos de esta información, que era la que nos interesaba, que era la que primeramente buscábamos tener mayores detalles con estos operativos que van a estar realizándose este viernes, entonces 29 de septiembre, este viernes que viene, aquí en la capital correntina, y el sábado 30, inmediatamente el otro día, en la localidad de Santa Lucía, teniendo en cuenta que allí también se asienta gran parte de la hermana comunidad boliviana, muy ligados a la producción frutihortícola ahí de la región. Dejamos un ratito este tema de lado, por favor, Ataliba, si no te jode. Y dame tu opinión como licenciado en economía, dame tu opinión de las medidas, no digo entrar una por una, viste, de nuevo hacer el volante radial, pero digo, de las medidas económicas que fue tomando el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, en estas últimas semanas, y en todo caso, a tu criterio, si es positiva o no la incidencia de tales medidas, por favor. En primer lugar, entender que sí, son medidas absolutamente positivas, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que Argentina viene sosteniendo una presión muy fuerte por parte del Fondo Monetario Internacional para ir a un tipo de cambio más elevado. Y esto, producto de estas presiones, Argentina, después de la elección del 13 de agosto, en Argentina se genera una devaluación del 13% del tipo de cambio peso-dólar. Esto ha generado, y lo hemos visto, un aumento sostenido a nivel de precios. Tuvimos la inflación de agosto en un 12,4%, elevadísima en términos de lo que se venía previendo, sobre todo inclusive para el año 2023. Y esto a quien le afectó mucho más, le afectó a los trabajadores, tanto formales como informales. Acá no podemos hacer ningún tipo de discriminación. Así es. Le afectó a la sociedad en su conjunto, sobre todo a los sectores medios, de ingresos medios y sectores de ingresos más bajos. Por lo tanto, entiendo yo de que el Ministerio de Economía ha tenido una reacción rápida en dos sentidos. En primer lugar, poder brindar una batería de herramientas fiscales sin generación de aumento del gasto, sino a través obviamente que haya un aumento del gasto producto de algunos programas específicos que van a atender al ingreso directo de la población, como por ejemplo esto que se anunció ayer de la ayuda financiera a los trabajadores informales,
en dos cuotas de 43.000 pesos, si no me equivoco. 47. Pero por otro lado, 47. me parece las dos principales medidas vinculadas con la reducción de tasas impositivas, tanto de ganancias como una cuasi reducción impositiva también que repercute en el IVA, que si bien no es una reducción de la tasa de impuestos, pero sí es una devolución por las compras en la canasta básica. Entonces, Cayó muy bien eso. digamos, una reducción de impuestos. Cayó muy bien esa medida. Exacto. Entonces, esto refleja esto lo que muestra es una rápida reacción para que el impacto de la devaluación, el aumento de precios, sobre todo el último mes, nos genere una caída sustancial en el consumo de la población, sobre todo el consumo de los bienes de la canasta básica. Pero por otro lado, entender que es un proceso devaluatorio como el que implicó, pero también entender de que la economía argentina venía teniendo señales de caída en los niveles de actividad, aunque el indicador económico de este último mes ha dado positivo, 2,5 positivo, de acuerdo a lo que informó el INDEC. Pero sin duda que veníamos teniendo algunas señales de caída en los niveles de actividad económica, lo cual me parece que estas medidas van en dos sentidos. Por un lado, fortalecer fortalecer el bolsillo de los consumidores, fortalecer el bolsillo de los sectores populares fundamentalmente, pero sobre todas las cosas también hacer de que la actividad económica no caiga y no entre en una recesión pronunciada. Por lo tanto, me parece que el Ministerio de Economía, te vuelvo a repetir, ha tenido fue rápido de reflejos, más allá de la crítica que se haga sobre el plan que hemos escuchado muchas veces, el plan platita y lo que sea. Lo que no podemos dejar que suceda es que la economía caiga en recesión, ni tampoco lo que debe permitir el Ministerio de Economía, en este caso el Ministro de Economía, lo que no puede permitir es que el salario de los consumidores, desde el punto de vista real, se derrumbe, como ya lo hemos visto en otras experiencias en la República Argentina, que después terminaron en corridas sociales, en problemas mucho más graves que lo que nosotros estamos viendo como consecuencia de la inflación. Entonces, parece que son medidas muy atinadas, muy favorables al mantenimiento del salario real de los trabajadores informales. Me parece que son estas medidas las que muestran el poder que hay que tener cuando los problemas en la República Argentina se hacen graves, pero fundamentalmente son producto también de la manipulación política de algunos sectores, atendiendo justamente a las corridas financieras y cambiarias que cercanas a las elecciones tienden a fin de generar mucha incertidumbre y fundamentalmente también, ¿por qué no decirlo?, mucha tristeza y obviamente expectativas negativas sobre estos sectores en momentos cercanos a las elecciones. Así que me parece que son políticas favorables, si bien son políticas que deben ser profundizadas en términos de me parece que lo anunció Massa en algún momento, deben ser ubicadas en un contexto de reforma fiscal mucho más profunda, pero estos son pasos importantes, necesarios en este momento en el que estamos viviendo. Si no lo tomás como un apriete, te queremos comprometer al aire, Ataliva, para, en el buen sentido de la palabra, sacarle más jugo a tu conocimiento en materia económica, y en todo caso coordinemos ya para entrada la semana que viene, lunes, martes, lo coordinamos con vos según tu agenda, y nos gustaría un tema en particular, que es el tema, a ver, en las últimas mediciones coinciden las distintas encuestadoras, no es que nos guiemos por encuesta, porque si nos guiamos por encuesta y nos ponemos a mirar en los últimos 10, 15, 20 años, cuántas le pegaron, no sé si se pasa el 5%. Pero al margen de eso, hay un sondeo que no tiene que ver con quién gana o quién pierde en términos políticos electorales, sino en cuanto a cuánto sabemos los argentinos y las argentinas sobre las propuestas que los candidatos están haciendo ahora en esta elección tan definitoria, tan marcada. Y una de esas propuestas tiene que ver con la dolarización.
Y me llamaba la atención que hay estudios que coinciden de distintas consultoras en que un porcentaje que estiman promedio 20% de votantes a favor de Milei y votantes en contra de Milei, de distintos espacios, tienen una confusión grave, severa con el tema de la dolarización, pensando que es la dolarización de $1, $1, digamos, nada más alejado de la realidad, ¿no? Pero para no ponernos nosotros a improvisar o confundir peor, nos gustaría tener a alguien que sea materia autorizada en esa cuestión. ¿Te parece si coordinamos después en privado tranquilo para lunes, ningún martes? problema, Jacinto, al contrario, me encantaría. Te adelanto algo A ver. que abona esto que vos estás diciendo. Si vos mirás el porcentaje de electores en la República Argentina, vos vas a ver que del 35 al 45%, ahora no tengo exactamente el número en mi escritorio, pero más o menos en un rango de este porcentaje, que es muchísimo en términos del padrón electoral, tiene menos de 35 años. ¿Menos es de? decir, 35 menos de 35 años. Entonces, con este dato, si 35 años, vos decís, bueno, todo lo que tienen de 23 años para abajo hasta 16, que son los que votan, no han nacido en el 2001. Es decir, no hay memoria de una crisis, no tienen memoria de una crisis en la República Argentina. Y el restante, que va entre 23, 24 hasta los 30, 35 años aproximadamente, eran chicos de hasta 10, 12 años en ese momento, o un poco más, que muchos de ellos no tenían conciencia política todavía en ese tiempo. Muchos de ellos, otros sí, seguramente sí, pero muchos no. Entonces, no tienen conciencia de crisis todavía, como se vivió en el año 2001. Y por lo tanto, no conocen la dinámica que pudo haber tenido la convertibilidad en la República Argentina. Entiendo. Entonces, habría que analizar el componente técnico de esta encuesta, pero sin duda, esta es una cuestión generalizada. Cuando se hacen consultas sobre cuestiones económicas de los distintos frentes, fundamentalmente del frente vinculado a la Libertad Avanza, lo que uno percibe rápidamente, y yo lo percibo esto en la universidad, es que los votantes de este sector no conocen ni siquiera los fundamentos de lo que significa ser libertario. Si conocieran los fundamentos de lo que significa ser libertario, te puedo asegurar que rápidamente se han espantado. Pero esto, si querés, lo conversamos después en el piso, en tu programa, con mucho más tranquilidad, y tener claro cuál es la diferencia entre ser liberal, ser libertario, y inclusive cuál es la diferencia entre ser liberal, ser libertario y las otras corrientes de pensamiento filosófico de este tipo, que polulan en el mundo y que han demostrado que no han tenido éxito ni en sus políticas fiscales, ni en sus políticas monetarias, ni en sus políticas sociales, y ni que hablar en sus políticas de educación, excepto que estemos hablando de países nórdicos, como el otro día Cristina Fernández de Kirchner lo ha mencionado. Perfecto, queda hecho compromiso, coordinamos después en privado y seguramente lo estaremos haciendo para este lunes ya para ir adelantando agenda. ¿Te parece? Bien. Para mí mejor sería el martes, pero lo hablamos en privado, que sea ningún problema. Dale, sí lo coordinamos, por supuesto que sí. Atalía, muchísimas gracias por tu predisposición. Un fuerte abrazo. Hasta un próximo contacto.